Listo, profe, no hay Bueno, problema. entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión sincrónica. Hoy con el instructor Carlos Vidal. Él nos va a explicar todo el tema de, de los derechos y los deberes que tienen los aprendices en su etapa práctica. Y nos va a hablar de las diferentes modalidades de etapa práctica que ustedes pueden desarrollar. ¿Qué pasa? Pues tenemos que es una ficha virtual en el técnico en contabilización de operaciones. Y en estas fichas virtuales, pues a veces se ha pasado que los aprendices les queda muy difícil conseguir contrato de aprendizaje porque de pronto en los lugares donde están no existe una empresa. Entonces tiene que optar por otras modalidades como lo son la pasantía o proyecto productivo. Entonces, por eso se hace importante hacer esta reinducción de etapa práctica, teniendo en cuenta que los aprendices ya se van el día de mañana. Listo. Bueno, Listo, profe, gracias. muchas gracias a ti. Bueno, chicos, como les preguntaba, entonces quisiera que me conten qué piensan o consideran ustedes que es la etapa productiva, por qué ha pasado por sus cabezas en el momento que han visualizado esto, qué va a pasar allá, qué piensan que es. Hola, instructor. Yo pienso que la etapa productiva es espacio que brindan las empresas para que nosotros como aprendices pongamos en práctica todos los conocimientos adquiridos de las diferentes competencias enseñadas en el centro. Verbo irregular. Muchas gracias, señor. Bueno. De alguna manera tienes razón, ¿cierto? En el sentido de que tomas el primer punto de lo que es la etapa productiva, ¿cierto? ¿Por qué siempre me gusta preguntar? Porque quisiera o me gusta evidenciar o identificar para ustedes qué es y si de pronto tienen como la magnitud de todo lo que significaría o lo que puede pasar en el proceso para ustedes, ¿cierto? Entonces, para nuestra institución, ¿qué es la etapa productiva? Es aquella donde ustedes no solamente van a aplicar, ¿cierto? Que es claro lo que tú me dices, vamos a ir a aplicar un conocimiento, pero no solamente nos quedamos allí en ir a aplicar un conocimiento, esos conocimientos adquiridos o lo que mencionabas de esas competencias que se esperan desarrollar, ¿cierto? Sino que no solamente nos quedamos allí, sino que adicional a eso, fuera de ir a aplicar ese conocimiento, que cuando hablamos de aplicar ese conocimiento, yo recuerdo mucho cuando mis profesores me decían, listo, Alejandro, usted está listo para práctica. Imagínese usted saliendo de acá de la institución con una maletica llena de muchas herramientas, ¿cierto? Así mismo les digo yo, piensen ustedes saliendo de nuestra institución con una cajita llena de herramientas o una maletica llena de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues toda esa formación y toda esa información que llevan de lo que aprendieron y adquirieron durante este tiempo que estuvieron en formación. Y esa es la cajita de herramientas con la que se van a empezar a defender en la empresa. Efectivamente, vamos a empezar a aplicar ese conocimiento, pero no nos vamos a quedar allí. Recuerden que estamos cambiando de escenario de práctica, estamos cambiando de nuestra aula de formación, sea virtual o presencial, a un escenario real de práctica que es la empresa, ¿cierto? Y allí también esperamos que este proceso se siga fortaleciendo. Entonces, lo segundo que va a pasar estando en la empresa es que ustedes van a tener la oportunidad de aprender o seguir aprendiendo, no solamente conocimiento que les van a transmitir todas aquellas personas con las que ustedes van a estar trabajando, sino que también van a adquirir un conocimiento que va a ser adquirido de esa experiencia y de esos procesos de la compañía, ¿cierto? Entonces, mire que ya ahí estamos complementando nuestro conocimiento. Luego de que ustedes ya se apropian del proceso, de los procesos de la compañía, va a pasar una tercera fase que llamamos fortalecimiento, ¿cierto? Y es donde ustedes ya empiezan a arraigarse dentro de las funciones que les han asignado. Y es ahí cuando en muchas ocasiones los empresarios me dicen, no, es que mira, él ya se defiende muy bien, él trabaja muy bien, él hace muy bien estas cosas, pero nos quedamos cortos en el sentido de que ahí ya no estamos completamente desarrollados, ¿cierto? Porque ahí se han desarrollado, se han apropiado
del proceso que se esté realizando en la empresa, ejercerán muy bien esas funciones y esas actividades que les estarán asignando, pero no hemos terminado nuestro proceso. Normalmente, cuando yo hago el segundo seguimiento, que es donde logramos identificar que ustedes ya están en esa etapa de fortalecimiento, el empresario me dice, no, pero es que al aprendiz todavía le falta, ¿cierto? ¿Le falta en qué? En aspectos más propios del ser. Entonces me van a decir, le falta en el tema de toma de decisiones, en el tema de trabajo en equipo, en el tema de, en ocasiones de liderazgo, ¿cierto? Entonces es ahí donde ustedes deben de seguir trabajando, no solamente seguir apropiándose sobre ese trabajo que realizan, sino que puedan también consolidarse ya con esas competencias propias del ser que le van a ayudar a tener ese proceso integral en ese tiempo en la práctica. ¿Listo? Entonces, por eso es que en nuestra definición no solamente está el aplicar, sino que realmente aplicamos, complementamos, fortalecemos y consolidamos ese conocimiento con el fin o con el objetivo de que ustedes al finalizar ese proceso ya tengan unas competencias apropiadas, acordes a ese proceso de formación que están recibiendo. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar en nuestra etapa productiva. Desde aquí, desde ahora, siempre me ha gustado resaltar el tema de la importancia de la responsabilidad de nuestros aprendices, ¿cierto? Todo este proceso de formación, y eso incluye la etapa productiva, es responsabilidad de ustedes. Y cuando hablo de responsabilidad de ustedes es porque desde este momento ustedes tienen que tomar decisiones sobre la etapa productiva. ¿Decisiones en qué sentido? Entonces tienen que decidir en cuál va a ser esa alternativa de práctica que van a elegir, ¿cierto? Entonces mire que acá está, elegir la alternativa de práctica, muy importante. Luego de elegir esa alternativa, que registren y legalicen esa alternativa para que quede registrada, valga la redundancia, ¿cierto? Si no queda registrada, muchachos, es como ustedes no estuvieran haciendo práctica, porque si no se registra, no se puede evaluar la competencia de práctica. Y al no poder evaluar la competencia de práctica, que es la última competencia del programa, pues no podrían certificarse. Y es muy importante que eso les quede claro. Listo. Entonces después, eso es lo que vamos a mirar hoy, ¿cierto? Vamos a recordar cuáles son esas modalidades para que ustedes puedan elegir, o los que ya hayan elegido, entonces que tengan claridad sobre por dónde vamos a avanzar. Luego que tengan claro cómo registrar esa práctica y cómo registrar el inicio de la práctica, para que no tengan dificultades al final. A partir de allí ya entraremos entonces a toda la fase del desarrollo y del seguimiento de la práctica, es decir, vamos a mirar qué pasa durante esos 6 meses, qué deberíamos tener en cuenta, qué documentación deben de diligenciar y lo demás, ¿cierto? Vamos a conocer cómo finalizar la práctica, es decir, no es simplemente terminar los 6 meses y ya, sino que hay un trámite que hay que avanzar y seguir, que ustedes deben de conocer para poder que puedan cumplirlo y que al final logremos al feliz término de su certificación. Y obviamente conoceremos el proceso de certificación, es decir, qué va a pasar después de terminar esa práctica, qué va a pasar después de legalizar y terminar esa práctica y cómo podemos proceder o hacernos acreedores de ese certificado de la formación, que es al final el objetivo de ustedes. ¿Listo? Vamos entonces a empezar por nuestras modalidades, o vamos bien a pasar por nuestras modalidades, vamos a recordarlas. Tenemos contrato de aprendizaje, vinculación laboral, proyecto productivo, monitoría y pasantía. En el caso de ustedes que son aprendices de técnica, le entendí al profe, ¿cierto? Momento. Sí, de técnica. El proyecto sí, señor, productivo. Qué pena, es un técnico en contabilización. Es que este computador me está haciendo mucho, no. Aviso si no me deja Tranquilo, cerrar. profe. Listo. No hay problema. Listo, en el caso de ustedes, como son técnicos, proyecto productivo no aplicaría, entonces tenemos las otras 4 alternativas. Vamos a conocerlas. La primera es contrato de aprendizaje. ¿Qué va a pasar en contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje es una modalidad especial que está establecida por ley. La ley está aquí escrita, es la ley 789 del 2002, que nos permite a los aprendices en práctica poder estar en una organización, ¿cierto?
Resulta que las empresas están obligadas, de acuerdo al número de empleados, mediante esta norma, a tener un número de aprendices en práctica. Y precisamente está la norma que nos protege o nos cubre en ese proceso. ¿Qué particularidades tiene ese contrato? Es un contrato donde la empresa recibe a un aprendiz que está en formación de una institución obviamente registrada y legalizada y lo patrocina. ¿Qué es patrocinarlo? Es permitirle y darle la oportunidad mediante el contrato, que se llama contrato de aprendizaje, brindarle un apoyo de sostenimiento para que el aprendiz pueda formarse y que ese recurso que reciba, pues obviamente le sirva para ese proceso de formación. Pero obviamente el aprendiz tiene ese compromiso de realizar su práctica en esa empresa, ¿cierto? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque es que resulta que el contrato de aprendizaje puede ser firmado hasta desde la etapa lectiva, es decir, no necesariamente se firma por los 6 meses de práctica, sino que si alguno hubiese podido encontrar o pudiese encontrar una empresa que los patrocine desde etapa lectiva, lo puede hacer. Listo. ¿Cuáles son las condiciones o particularidades de este contrato? Primera, el contrato se firma por personas mayores de 14 años. Segundo, aquí se habla de que no hay subordinación, porque pues vuelvo les digo, no es un contrato laboral. Y siendo no un contrato laboral, pues no se habla de subordinación, sino de precisamente ir a realizar una práctica donde ustedes van a tener unas actividades asignadas. ¿Listo? El contrato puede ser firmado hasta por 2 años. ¿De qué depende eso? De la empresa y de la formación que se esté realizando, ¿cierto? Porque hay programas de formación que la práctica es de 6 meses, hay programas de formación que la práctica es 1 año, hay programas de formación que la práctica es hasta 1 año y medio. Entonces, por eso es posible que este contrato se pueda firmar hasta por 2 años, ¿cierto? Porque eso depende mucho de la modalidad y de la institución en la que estemos estudiando. Vuelvo y recalco, no es un contrato laboral. ¿Eso qué significa? Que en ningún momento ustedes podrían llamar a decirnos, profe, es que no me han pagado la prima, profe, es que no me han pagado la liquidación, profe, es que mira que no estoy afiliado a la pensión, profe, mira que no estoy en caja de compensación, no me han dado el auxilio de transporte. Pues les digo, nada de esas cosas están establecidas en este contrato, porque no es un contrato laboral. ¿Listo? Aquí lo que ustedes reciben como dinero, que en algunos casos unos me llaman, profe, es que no me han pagado el salario. No, no es un salario, ¿listo? Se llama apoyo de sostenimiento. Lo que ustedes van a recibir como contraprestación o como pago por el proceso que ustedes van a realizar se llama apoyo de sostenimiento. Y ese apoyo de sostenimiento incluye lo que ustedes llamarían un auxilio de transporte, incluye de alguna manera para que el dinero para que ustedes puedan cubrir esas necesidades básicas, ¿cierto? Y que no vayan a tener ninguna dificultad para asistir a la empresa. Entonces todo eso ya está pensado dentro de ese apoyo de sostenimiento. Listo, por eso les digo que nada de esas otras cosas que les mencioné estarían dentro de este contrato para que ustedes pudieran reclamar. El contrato de aprendizaje tiene una particularidad, es que se firma una sola vez, ¿cierto? Es decir, si firmamos uno ya, o por alguna razón alguno ya ha firmado un contrato de aprendizaje, se supone que solamente lo podemos firmar una vez. Existen 2 condiciones en este contrato de aprendizaje que le permitiría a un aprendiz solicitar, sea evaluada la posibilidad de un segundo contrato, pero debe de cumplir esas 2 condiciones. De lo contrario, no se podría solicitar, ¿cierto? Porque el contrato solamente se firma una vez. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que el aprendiz esté en un proceso de encadenamiento educativo, es decir, lo que llaman normalmente ciclos propedéuticos. Es decir, estamos en una formación técnica y pasamos a una formación tecnológica. Eso es un ciclo propedéutico, es decir, ir escalonado para el proceso de formación. Entonces, si ustedes quisieran tener la posibilidad de un segundo contrato, los que estén firmando o vayan a firmar contrato de aprendizaje por primera vez, podrían tener una posibilidad
de tener un segundo contrato en un proceso de formación a nivel tecnológico. Miren, entonces que ahí estoy entrando a la primera condición. Pasar de un ciclo técnico a un ciclo tecnológico, ¿sí? Es decir, estar en ese encadenamiento. Y segunda condición, que la formación esté en la misma línea de formación. Es decir, si hoy estamos cursando un programa de contabilidad, esperaría que el encadenamiento a nivel tecnológico les permita tener otro contrato, es decir, tendrían que estar en una misma línea de formación al nivel tecnológico. Profe, ¿usted me recuerda los nombres de los programas a nivel tecnológico? Es para realizar la publicación de cualquier desarrollo web en cualquier lenguaje web o solo C++. Listo, Solo C. Bueno, no me escuchó. Ahorita le preguntamos, listo, pero entonces, ¿cuál sería el tema? Qué pena, qué pena, Carlos, ¿cuál fue la pregunta? Me disculpas. Que si usted no recuerda los programas a nivel tecnológicos que ellos podrían cursar para poder tener un encadenamiento en formación y que pudieran tener un segundo contrato de aprendizaje. Bueno, ellos pueden, digamos lo que en este caso estaría el tecnólogo en gestión contable, ese es el más directo, ¿sí? Ese es el que no había ningún inconveniente porque es directo. De pronto, digamos que los jóvenes en el técnico en contabilización de operaciones, mientras hacen su etapa práctica, digamos que los ponen a hacer actividades del área de nómina, ¿sí? Que ha pasado. Muchas veces los técnicos en nómina y prestaciones los ponen a hacer actividades de nómina y contabilidad, y los técnicos en contabilización los ponen a hacer actividades de contabilidad y nómina. Entonces, puede que ellos ya al ver nómina digan, me gustó, me pareció interesante, y que sus funciones, cuando ya le certifiquen al final que realizó etapa práctica, que tenga un componente alto de actividades del área de nómina. Entonces también podrían optar por el tecnólogo en gestión del talento humano. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, como ven, deberíamos cumplir esos dos requisitos, que ya llevaríamos el primero, ¿cierto? Porque en este momento estamos en una formación técnica. La preocupación o el problema que podrían tener es que si ya tienen varias técnicas, ¿cierto? En ese orden de ideas no aplicaría este tema de encadenamiento, porque esta ya no sería la primera formación a nivel técnico, sino una posterior. Entonces también habría que revisarlo, listo. Entonces tengan en cuenta que este contrato podría ser firmado por una segunda vez, siempre que se cumplan esas condiciones. De lo contrario, solamente es firmado por una sola vez. Listo. Dentro de las particularidades del contrato de aprendizaje está que cuando se firma en etapa, ¿cuáles son? Primero, brindar el apoyo de sostenimiento, que sería igual al 50% del salario mínimo. Segunda responsabilidad de la empresa, afiliar al aprendiz al tema de seguridad social. Listo. Mientras están en etapa lectiva, esas son las dos responsabilidades de la empresa. ¿Y cuál es la responsabilidad de nuestro aprendiz? Única y exclusivamente estar en formación. Es decir, que la empresa no tendría por qué llamarlos a decirles que inicien antes su etapa productiva si están en formación. Y también, como mencionaba el instructor ahora, es muy importante que mientras estén en formación y si están patrocinados, pues deben de responder muy bien académicamente, porque a la empresa hay que reportarle sobre su proceso académico. Y ellos podrían tomar la decisión de darle o no darle finalización a un contrato de aprendizaje si ustedes académicamente no están rindiendo. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso y de pronto no vayan a tener, a perder esa oportunidad pues, que puedan tener con la empresa. Y cuando pasamos a etapa productiva, pues las responsabilidades se aumentan para todos, tanto como para la empresa como para el aprendiz. Y vamos a mirar entonces qué va a pasar. Cuando estamos en etapa productiva, la empresa asume unas responsabilidades diferentes. Primera, el apoyo de sostenimiento cambia, ya no es el 50% del salario mínimo, sino que aumenta.
A hoy el apoyo de sostenimiento está en el 75% del salario mínimo. ¿Por qué está en el 75%? Porque así está determinado por norma. Resulta que esa ley que les mencioné en la diapositiva anterior, que es la 789 del 2002, tiene establecido que el contrato de aprendizaje o el apoyo de sostenimiento del contrato de aprendizaje está directamente relacionado con el índice de desempleo en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que depende única y exclusivamente del índice de desempleo en nuestro país, y dependiendo del índice de desempleo, pues el apoyo de sostenimiento va a ser o igual al 100% del salario mínimo o igual al 75%. ¿Por qué estamos hoy en el 75%? Porque esa norma establece que cuando el índice de desempleo en nuestro país es superior a 2 dígitos, que en este momento estamos con ese índice superior a 2 dígitos, es decir, si mi memoria no me falla, estamos muy cerca al 13% en este momento, ¿cierto? En el 12.9 más o menos, por la última información que tengo, significa que estamos por 2 dígitos, ¿cierto? Y eso significa que en este momento el apoyo de sostenimiento es igual al 75%. Pero esa misma norma dice que cuando el índice de desempleo en nuestro país baja de 2 dígitos, es decir, baja del 9.9%, el apoyo de sostenimiento automáticamente va a subir al 100% del salario mínimo. Es decir, que ustedes deberían estar muy pendientes por si esto llega a pasar, que en ese orden de ideas, pues a ustedes les empezarían a reconocer el 100% del salario mínimo. De lo contrario, pues seguiríamos como está hoy, que es el 75%. Sigue la empresa con su responsabilidad de mantener los afiliados a la EPS y entra una nueva responsabilidad que es la afiliación a la ARL. Esa afiliación es obligatoria, no es negociable, no importa por alguna razón, como algunas personas me han preguntado, profe, si yo ya tengo ARL, no importa. La ARL solamente te cubre con la empresa en la que estás trabajando en ese momento. Entonces, si tú tienes 2 o 3 puestos, o 3 cargos o 3 empleos, la ARL te va a cubrir en cada una de esas empresas si te la están pagando en esa empresa. Por ejemplo, yo trabajo en el SENA, pero si yo estuviera trabajando en otra institución diferente al SENA, la ARL del SENA a mí no me cubre en otra parte diferente al SENA. Listo, y lo mismo va a pasar si tuviéramos ARL en otra empresa y estuviera trabajando en el SENA. Entonces, esa ARL, esa otra empresa, me cubre solamente estando en esa empresa. Listo. Entonces, por eso les digo que la afiliación a la ARL es obligatoria, porque la ARL te debe cubrir en ese lugar donde estés realizando tu práctica. Listo. Y otra recomendación que dejo aquí es que se aseguren que estas afiliaciones estén vigentes. Es decir, cuando vayan a entrar a la empresa, pregunten o en su defecto entren a las páginas, a San Google, y busquen las páginas de internet de la empresa, a la EPS a la que pertenezcan, y buscan el certificado de afiliación, y lo mismo buscan el certificado de afiliación a la ARL que los hayan afiliado, y se aseguren de que ustedes queden afiliados. Ustedes no quedan afiliados si simplemente están diligenciando un formulario, ¿sí? Es decir, digamos que hoy los llamaron a firmar la afiliación a la ARL, ustedes no quedan afiliados de manera inmediata. La ARL o la afiliación a la ARL empieza a aplicar a partir del día siguiente, para que tengan en cuenta eso, porque es muy importante que no ingresen a la práctica hasta que no se aseguren de que estén afiliados a la ARL y que tengan la afiliación a la EPS. Listo. Y aquí volvemos a las responsabilidades de nuestro aprendiz. Resulta que a nuestro aprendiz se le multiplican las responsabilidades. La primera, como sigue siendo aprendiz, sigue estando cubierto por el reglamento interno, el reglamento del aprendiz, ¿cierto? Porque no deja de ser aprendiz. Entonces, mucho cuidado. Y aquí hay una particularidad, y es que estando en formación, el reglamento del aprendiz permite o establece que hay faltas leves y moderadas. Pero en práctica, automáticamente todas las faltas o todas las situaciones que pasen en práctica se convierten en faltas graves. ¿Qué tan grave? Eso solamente lo determina
el comité académico. Pero es muy importante que tengan en cuenta eso, que todo lo que pasa en práctica es una falta grave. Entonces, mucho cuidado, porque dependiendo de lo que les pueda pasar en práctica, esa situación los puede llevar hasta una cancelación de matrícula. Aquí no hay faltas leves ni moderadas. Listo. Segunda responsabilidad, pues obviamente, como ya entra la empresa, pues entra a regirse por las normas de la empresa, entra a ser cubierto por el reglamento interno de trabajo, por todas las políticas que tenga la empresa establecida. Listo. Entonces, por ejemplo, si la empresa establece que ustedes por 2 o 3 llegadas tarde tienen un llamado de atención y que al tercer llamado de atención los pueden suspender. Si la empresa determina que con 3 llamados de atención le pueden cancelar contrato, lo pueden hacer. Entonces, mucho cuidado porque es muy importante que conozcan ese reglamento interno de trabajo para que no vayan a caer en las faltas de él y pues eso les vaya a afectar su proceso de práctica. Muy importante, aquí ya entramos a cumplir un horario, ¿cierto? Y ese horario, ¿quién lo establece? La empresa. ¿Y bajo qué está establecido? Pues muy sencillo, bajo las condiciones que determina la ley. Otra pregunta, ¿ustedes saben cuál es el horario diurno establecido por ley en nuestro país? Si no estoy mal, el horario diurno empieza desde las, creo que hasta las 9 de la noche, de 6 a 9, y de ahí para allá se considera recargo nocturno o gracias. Sí, señor, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué les hace esta pregunta? Porque pues precisamente este contrato dice eso. El contrato de aprendizaje dice que ustedes pueden estar en una empresa cubriendo una jornada diurna en nuestro país. Cubriendo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que como puede que los programen en un turno en la mañana, como pueden que los programen en un turno en la tarde, o como pueden que estén en el horario de oficina, como muchos dicen. Porque cuando yo pregunto la jornada diurna, me dicen, profe, es de 8 a 12 y de 1 a 5. No, eso es un horario de oficina ideal, ¿cierto? Pero no es la jornada diurna, ¿listo? Entonces, ¿pueden estar entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche? Sí, está permitido porque la ley dice que esa es la jornada diurna en nuestro país. Y la ley de este contrato dice que ustedes van a realizar práctica en la jornada diurna de establecida en nuestro país, ¿listo? Entonces, que les quede muy claro eso. Segundo, el número de horas a la semana. El número de horas a la semana está establecido entre 40 y 48. Significa, depende de la empresa a la que ingresen, si van a estar 40 horas o 48 horas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy presente, porque seguramente a alguno le pueda tocar una empresa que trabaje, que solamente su práctica van a ser 48 horas, 40 horas, o puede que otro esté en una empresa que las horas semanales sean las 48 horas. ¿Está permitido? Sí, porque por eso se establece que es entre 40 y 48 horas. Lo otro que deben de tener en cuenta es que en este contrato también está establecido que puede ser de lunes a sábado. Listo, en ninguna parte dice que es de lunes a viernes, no, de lunes a sábado. Lo que no está establecido en este contrato son los domingos y festivos. Es decir que si por alguna razón el empresario les pregunta, mira, es que quiero saber, Haider, si vos podés venir el domingo, ¿cierto? Ya ustedes tendrán que decidirlo, ¿cierto? Porque al final el que decide si apoya un día fuera de lo que está establecido en este contrato es usted. Es diferente que ustedes me digan, profe, es que me llamó a decir la empresa que tengo que ir el domingo a trabajar. No, tú no tienes que ir porque no estás obligado, porque no está dentro de este contrato. Pero si te llaman y te preguntan si quisieras participar y apoyar un domingo, la decisión es tuya, ¿cierto? No estás obligado y por eso no te podrían decir que te van a terminar el contrato. Y si por alguna razón van a ceder a ir un domingo, a ir un festivo, o estar en jornadas adicionales a las que mencionamos, es decir, en una jornada diferente entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche,
pues ya tendrían ustedes que mirar si es beneficioso para ustedes, ¿cierto? En el sentido de lo que van a realizar, en el sentido de si van a tener un reconocimiento económico por ese tiempo adicional, si les van a dar compensatorio sobre eso, eso ya es una decisión de ustedes. Y si ustedes deciden aceptar algo adicional, es de ustedes, ¿cierto? No es que me van a llamar a mí, Alejandro, o a Andrés a decirle, profe, es que me están diciendo que si puedo ir el domingo, ¿usted qué me dice? No, es que la decisión es suya. Andrés no te va a decir, ay, ¿tú qué no, yo te doy permiso, no, porque nosotros no movemos eso. Nosotros como institución lo que hacemos es asegurarnos de que si hay una dificultad sobre el cumplimiento de estas condiciones, se corrija, ¿cierto? Pero si ustedes están dispuestos a negociar algo diferente, es una decisión de ustedes con la empresa, listo, que les quede muy claro eso. Y muy importante, muchachos, desde ahora recordarles que cualquier cosa que pase en práctica deben de reportarlo. Cualquier cosa que ustedes consideren que no es importante, sí es importante. Cosas como, cambié de número telefónico, cambié de correo electrónico, cambié de jefe, cambié de sede. Todo eso es fundamental para nosotros, porque en base a lo que ustedes nos reporten es que nosotros nos podemos programar. Y yo no sé, pero yo tengo aprendices de otros programas, yo sé que no son ustedes, son solamente de otros programas que son muy buenos para cambiar a escondérsela a la gente. A uno le reportan, por ejemplo, hoy en uno de los documentos que tienen que mandar la información de ustedes, personal, teléfono, correo, en fin, todo, y uno le va a llamar a los 8 o 15 días y no aparecen por ninguna parte. No sé para dónde se van, ¿cierto? El hecho es que se pierden. Pero no son ustedes, son aprendices de otro país, de otra ciudad. Listo, no son ustedes. Entonces, muchachos, muy importante, sí, que cualquier situación, vuelvo, les digo, que pase o que requieran reportar de práctica, por favor, infórmela. ¿Vale? El último cacharro que me pasó fue no hace mucho y tuvo que ver con la muerte de un jefe de un aprendiz. El señor falleció, yo llamé, me contestó la esposa a decirme que hace 2 días había fallecido el señor, o sea, terrible, pues tenía una señora muerta, llorando terriblemente por el teléfono, informándome de eso, cuando el aprendiz me hubiera podido reportar mediante un correo o escribiéndome o llamándome. Profe, mira, es que mi jefe falleció, quedemos pendientes de quién va a ser la nueva persona, yo la reporto, entonces yo ya no llamo a una persona, ¿cierto? Entonces mire, cosas tan importantes que no parecerían importantes, pero son importantes. Entonces, cualquier situación de práctica, repórtenla. Listo. ¿Tienen alguna duda sobre el contrato de aprendizaje hasta acá, muchachos? Bueno, aplicaré silencio administrativo. Bueno, entonces ya para cerrar contrato de aprendizaje, les recuerdo que para poder registrar contrato de aprendizaje ustedes deben diligenciar varios documentos. El primero se llama formato de descripción de etapa productiva. Este documento tiene que ver con una información muy sencilla, sin complicación, que nos sirve a nosotros para poder programarnos y poder registrar su práctica. Viene toda la información suya como aprendiz, viene toda la información de la empresa, no lleva firmas porque, profe, es que no le he podido mandar el formato porque no lo han firmado. No, esto por ninguna parte tiene firma. Entonces esto es muy fácil, realmente este formático es muy sencillo y tiene una información muy valiosa para nosotros para contactarlos. Ahí es donde le digo, no pueden estar cambiando cada 2 días de teléfono y si cambian pues tienen que estar reportándolo, listo. El segundo formato se llama formato de selección o modificación de alternativa de etapa productiva. Es un documento muy sencillo también, lo van a conocer y se van a dar cuenta que tiene una parte de la información que tiene el formato de arriba. Profe, entonces ¿para qué los dos? Muy sencillo, porque resulta que si ven el formato de selección o modificación es un documento codificado por nuestro sistema de gestión de calidad. Eso significa que es obligatorio diligenciarlo. O sea, yo no tengo opción, hay que diligenciarlo. Pero como en ese documento no tenemos toda la información que requerimos para el proceso de la práctica, por eso está creado y diseñado el segundo formato de inscripción.
¿sí? De tal manera que me terminen de complementar la información que yo requiero para registrar su proceso. Entonces los dos documentos son obligatorios. ¿Listo? Esos son los dos documentos que ustedes tienen que diligenciar a aquellos que están firmando o van a firmar contrato de aprendizaje. Muy importante, el contrato de aprendizaje tiene dos registros diferentes y es importante hacer esa salvedad, porque una cosa es que la empresa le diga, ve, mira, ya tenemos registrado tu contrato. ¿Cierto? Ah, mira, Tania, es que ya registré mi contrato, ya te registré tu contrato, entonces ya quedó en plataforma. ¿Qué es registrar el contrato? Es que la empresa, como está obligada a tener aprendices, pues está obligada a reportar que el aprendiz ya lo tiene. Ellos están obligados a reportar a través de una plataforma que se llama K-Aprendizaje los aprendices que tienen vinculados para que cubran esa cuota de aprendizaje y ellos no sean sancionados, ¿sí? Entonces esa es, por eso te van a responder y te van a decir, ah, no, ya tu contrato está registrado, no hay problema, ¿cierto? Pero es otra cosa completamente diferente que ustedes me registren el inicio de la práctica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo necesito que la primera semana que ustedes inicien su práctica, me diligencien esos dos formatos que les acabo de mencionar y me los envíen. En este caso se los envían al instructor Andrés o se los cargan en donde les informe. Pero deben de reportar el inicio de su práctica. ¿Y por qué deben de reportarlo, muchachos? Porque a nosotros no nos llega la información del día que ustedes empiezan, ¿cierto? Y si nos llegara, y si esa información nos llega, les aseguro que no nos llega de manera inmediata. Podrían pasar 2 o 3 meses antes de que nos demos cuenta que ustedes ya están en práctica. ¿Y cuál es el problema de que pasen 2 o 3 meses? Que si no hacemos los procesos, no entregan o no cumplen con la documentación que deben de ir cumpliendo desde la primera semana de práctica, entonces es posible que ese tiempo se les pierda. Entonces mucho cuidado, por eso uno hace la salvedad acá de que ustedes deben de registrar el inicio de su práctica. El inicio de su práctica, y mire que ahí está en rojo, documentación requerida para registrar y legalizar el inicio de la práctica. ¿Listo? Formato de inscripción de etapa productiva y formato de selección o modificación de la alternativa. Con estos dos documentos, ustedes nos registran el inicio de la práctica. Ese registro del inicio de la práctica se hace durante la primera semana. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado que no van a cometer el error y no lo vayan a hacer así. Profe, ¿y entonces qué hacemos? No, sencillo, hacen eso, registran el inicio de la práctica. Porque vuelvo y les digo, la empresa tiene una responsabilidad de registrar el contrato y eso es otra cosa completamente diferente, ¿listo? Entonces no dan la tranquilidad cuando la empresa le diga, ah, es que ya registramos el contrato, listo, sí registraron el contrato, pero no han registrado el inicio de la práctica. Y eso es responsabilidad de ustedes como aprendices, ¿listo? Esa primera semana que estén en la empresa, nos mandan estos dos documentos para poder hacer el registro del inicio de su práctica. Adicional a eso, pues con estos dos documentos me registran la práctica, pero adicional a eso nosotros hacemos unas recomendaciones. Esto no es obligatorio, pero sí son recomendaciones porque ya tuvimos la experiencia con un caso y no queremos que vuelva a pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primera, que aseguremos o nos aseguremos de que el contrato de aprendizaje quedó legalizado, que es lo que la empresa les va a decir, ah, sí, ya te legalicé el contrato, listo. ¿Y yo cómo sé que si me legalizaron el contrato? Buscamos al líder de contratos de aprendizaje del centro y le preguntamos y le escribimos, nos saludamos, le decimos quiénes somos, de qué programa somos, el número de la ficha y le pedimos el favor que nos verifique si si nuestro contrato de aprendizaje quedó registrado o legalizado en K-Aprendizaje. Él te va a responder sí o te va a responder no. Si te responde sí, puedes estar tranquilo porque el contrato quedó legalizado. Si te responde no, pues preocúpate y pregunta en la empresa por qué no se ha legalizado ese contrato. Listo, que sería muy importante. Segunda recomendación es que debemos de verificar debemos de verificar que nuestra afiliación a la EPS esté activa y nuestra afiliación a la ARL esté activa, ¿sí?
Entonces eso significa que deben de ingresar a la página de la EPS y a la página de la ARL y descargar el certificado. Listo, mucho cuidado, el certificado, porque no es lo mismo que me digan, profe, es que me compartieron el documento del pago de la seguridad social, el pago perfecto, pero recuerde que cuando uno paga la seguridad social, paga mes vencido, o sea que si me están presentando un documento hoy, es porque están pagando la seguridad social del mes anterior. Profe, es que ya firmo los formularios. Firmar formularios no te da la seguridad de que ya estás afiliado, simplemente tienes el documento para hacer el trámite, pero no estás afiliado. Entonces hay que entrar a la página de la EPS y la ARL y hacer eso, listo. Verificar que estén afiliados. Listo. Y esto lo hacemos la primera semana de práctica. En contrato de aprendizaje, esta información que deben de enviarnos para registrar el inicio de su práctica y esta información que deben de chequear, lo deben de hacer la primera semana, listo, para que no tengan dificultades. ¿Queda claro hasta aquí o tienen dudas sobre esta alternativa? Carlos, ya que los muchachos no preguntan, yo de una vez me respondo una pregunta y es, profe, ¿y cuál es el formato? Profe, ¿y cómo envío el formato? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Perfecto. Vamos entonces a conocer o a entrar la segunda alternativa o modalidad de práctica. Primero, la segunda alternativa es vínculo laboral. El vínculo laboral es aquella alternativa que les sirve o que podría aplicar para aquellas personas que en este momento trabajen y que sus actividades o funciones estén directamente relacionadas al programa de formación que están cursando hoy, es decir, en el tema contable. Debe de estar enfocado al tema contable, porque es que ustedes pueden tener un vínculo laboral. Profe, yo trabajo en una empresa, pero soy administrativo, es decir, mi cargo es asistente administrativo. Pues habría que mirar si dentro de las funciones o la mayoría de las funciones de ese asistente administrativo tienen que ver con contabilidad. Profe, es que yo trabajo en la empresa y mi cargo es comercial. Habría que revisar, pero es muy probable que no cumpla, ¿cierto? Por eso les digo, vínculo laboral aplica a aquellas personas que trabajan y que esas funciones que realizan, al menos el 70% están directamente relacionadas al programa de formación. ¿Listo? Si alguno tiene esa posibilidad, puede registrar vínculo laboral. No importa el contrato, puede ser un contrato fijo, un contrato indefinido, un contrato por prestación de servicios o un contrato por obra o labor. Cualquiera de las anteriores es válida y no tiene dificultad. En donde debemos de tener mucha claridad es que en aquellos contratos a término fijo o contratos por prestación de servicios, el contrato debe de tener el mínimo el mismo tiempo de la práctica, ¿sí? Es decir, los 6 meses que va a durar la práctica. No puede ser menos porque de lo contrario no nos podrían y no nos aprobarían el registro de la práctica, ¿sí? Y en el caso de contratos a término indefinido o por obra o labor no van a tener dificultad porque son contratos abiertos sin fecha de finalización. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer para verificar que ustedes puedan registrar su práctica? Normalmente cogemos esos certificados laborales que ustedes envían con las funciones, porque deben de presentar un certificado laboral y aquí abajo clara, cargo, funciones, tipo de contrato y tiempo del contrato. Entonces cogemos esas funciones y tomamos el diseño curricular del programa de ustedes y vamos a comparar las funciones versus las competencias que tiene establecidas el programa. Y vamos a asegurar que al menos el 70% de esas competencias o de esas funciones que ustedes realicen tengan relación directa con las competencias, y de ser así se puede aprobar el proceso. Si no, también se les informará si no se puede aprobar y por qué no se aprobaría. Muy importante,
Para registrar una vinculación laboral, ¿qué necesitamos? El certificado laboral, valga la redundancia, y sobre todo, muchachos, que ustedes informen en la empresa, porque me he llevado casos en que cuando llamo a la empresa, le digo, me dice, ay, ¿cómo así? No, yo no sabía nada de eso. Él está estudiando, ¿ve? Ni idea, no sabía. Ay, ¿cómo así que él va a hacer la práctica acá? ¿Pero eso de qué se trata? Es que él no pide autorización y yo no le voy a cambiar el contrato. Otras empresas preguntan o dicen, ah, mira, pero entonces él me cubre cuota de aprendizaje. No. Eso, mire que entonces son muchas dudas que los empresarios tienen cuando ustedes piden un registro de una vinculación laboral, y eso es muy importante aclarárselo al empresario para que ellos puedan estar tranquilos y conozcan y sepan qué es lo que van a hacer. Porque en ocasiones me dicen, bueno, y es que yo tengo que cambiarle el contrato al aprendiz, ¿cómo así? No, 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 yo no voy a cambiar las condiciones al contrato. Pues de entrada les digo, es que yo no voy a cambiar ninguna condición. El contrato está firmado entre el empresario y el colaborador, ya. Yo como institución simplemente voy a entrar a hacer un acompañamiento siempre que se cumplan las condiciones que ya les he mencionado, ¿cierto? Si no, no podríamos. Acompañamiento, yo no voy a modificar nada de su vinculación laboral. Adicional a eso, dentro de los documentos que deben de presentarme están los dos formatos que vemos ahorita: formato de descripción de etapa productiva, formato de selección o modificación de la alternativa de etapa productiva, y el certificado de la afiliación a la ARL, que también es obligatorio. En el caso de un contrato de una vinculación laboral, ustedes deben de enviar la documentación y nos deben de dar al menos 5 días hábiles para revisarla, revisar que cumplan y poder solicitar el registro de la alternativa. De lo contrario, si no cumplen, pues no se puede registrar y también les informaremos. Entonces, mire que aquí ya hay una diferencia en el tiempo con los de contrato de aprendizaje. Mientras que los de contrato deben de reportar el inicio de su práctica durante la primera semana de haber iniciado esa práctica, los de vínculo laboral no inician su práctica hasta que no se revise y se les apruebe y se les registre. ¿Y eso en qué tiempo pasa? Los primeros 5 días, nos tienen que dar 5 días para hacer la revisión y el registro de la práctica. ¿Listo? ¿Queda clara esta alternativa o tienen dudas? Queda claro. No debería. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a conocer la tercera alternativa. Ahí les acabé de pasar una que les dije que no aplicaba para ustedes, que era proyecto productivo, porque son aprendices de técnica. ¿Listo? Bueno, en esta tercera modalidad para ustedes, que se llama monitorías, hay que cumplir varias condiciones para que se pueda dar esta monitoría como práctica. Listo, vamos a conocer cada una de ellas. La primera tiene que ver con que la monitoría es por convocatoria, ¿sí? Es decir, no es que yo ya terminé mi práctica, ya terminé mi etapa lectiva y le voy a decir, profe Andrés, mira, me registra por favor monitoría, que quieren hacer la práctica por monitoría. No funciona así. La monitoría, ustedes deben de participar en las convocatorias que salgan de ella. De lo contrario, no se puede realizar. ¿Listo? Entonces, la primera condición es por convocatorias. Segunda condición, y aquí es muy importante resaltar, todas las alternativas de práctica, todas, tienen que ver en que solamente pueden ser iniciadas hasta terminar la etapa lectiva. ¿Cuál podría iniciarse antes? Siempre que se cumpla una condición, es en vínculo laboral. Y usted en vínculo laboral, para poder registrar vínculo laboral antes de haber terminado etapa lectiva,
que en el caso de ustedes en la técnica prácticamente no aplica, pero sí les serviría mucho para la tecnología, es que ese vínculo laboral usted lo haya adquirido antes de iniciar la formación, ¿sí? Antes de iniciar la formación. Si ustedes hubieran adquirido un vínculo laboral estando en formación, durante los meses que estuvieran en formación, no lo podría registrar antes. Tiene que haber sido adquirido antes. De lo contrario, tendría que esperar, como las demás modalidades, hasta terminar la etapa lectiva. Listo, ninguna alternativa se puede iniciar antes, ni siquiera la monitoría. Entonces, aquí ya entramos a la segunda condición o situación de la monitoría. Resulta que hay dos tipos de monitorías académicas y monitorías de prácticas. Si ustedes quieren participar en una monitoría académica, lo pueden hacer, normalmente es de 3 meses. No hay ningún problema. Pero si están participando en una monitoría académica y está dentro del tiempo de la etapa lectiva, no aplica como etapa productiva, es decir, no les serviría como la práctica. Entonces, para que tengan en cuenta eso, no les serviría. Listo. Pero existen monitorías de práctica. Listo. Si ustedes ya terminaron su etapa lectiva y sale una convocatoria de una monitoría y dice que esa monitoría es afín a su programa de formación, que esa es la otra condición, por ejemplo, que es afín a contabilidad, que la necesidad de la empresa es en contabilidad, entonces, sencillo, podrían participar, pero si la monitoría no es en el área de contabilidad, no pueden participar. Y les pongo un ejemplo. A principio de año salieron unas convocatorias de monitoría. Necesitaban aprendices para monitorías en el área de logística, en el área de seguridad y salud en el trabajo y en el área de gestión documental, o sea que ustedes no habrían podido participar en ello. ¿Listo? Entonces tiene que ser afín al programa. Y adicional, como es práctica, se supone y se espera que la monitoría debe de ser de 6 meses. Listo, porque normalmente las monitorías académicas son de 3. También puede pasar que si ustedes están ya en etapa productiva y quieran participar en una convocatoria de monitoría que salió, pero resulta que esa monitoría es solamente de 3 meses, ¿qué va a pasar? Profe, es que yo quiero participar, entonces el tiempo se me pierde, ok, yo les voy a decir, no necesariamente. Si ustedes quieren participar en una monitoría, es después de haber terminado etapa lectiva, podríamos solicitarle a la coordinación que ustedes puedan participar en esa monitoría y que ese tiempo sea válido como práctica. Pero no significa que se vayan a ganar el proceso de práctica en 3 meses, no. Lo que podemos pedirle a la coordinación es que esos 3 meses que ustedes van a participar en una monitoría sean tenidos en cuenta y que al final pues solamente nos queden faltando 3 meses para terminar la práctica y que la puedan hacer mediante otra alternativa diferente. ¿Listo? Entonces mire que ya llevamos varias condiciones. Primero es por convocatoria, segundo debe de ser al final programa, tercero debe de ser monitoría de práctica, es decir, de los 6 meses. Si no, pues ya solicitaríamos, si es una monitoría de 3 meses, que nos puedan reconocer ese tiempo y que puedan entonces finalizar mediante otra alternativa después. Cuarto, muy importante, no siempre las monitorías son reconocidas económicamente, eso lo deben de tener claro. Entonces, puede pasar que si sale una monitoría y no hay reconocimiento económico, ustedes ya deciden si participan o no. Pero también es cierto que normalmente el centro trata de hacer un esfuerzo para que esas monitorías tengan un reconocimiento económico. Y aquí voy a la otra condición, y acabo de decir el centro de formación. Es decir, que las monitorías única y exclusivamente son las monitorías de nuestro centro de formación, ¿listo? Y normalmente esas monitorías se realizan de manera presencial, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Entonces mire que debemos de cumplir varias condiciones para monitorías, pero existe la posibilidad de hacerlo porque hay gente que ha hecho práctica por monitoría, solo que hay que cumplir muchas condiciones. ¿Listo? ¿Queda alguna duda sobre esta tercera alternativa para ustedes? Bueno. Yo tengo una duda.
señor. Pero eso es acerca de por qué los estudiantes de un técnico no pueden presentar un proyecto productivo como modalidad de práctica. Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, es proyecto, ¿sí? Haz de cuenta que es como cuando estamos en la universidad, ya para graduarte, ¿sí? Entonces la universidad te da una posibilidad o te abre una posibilidad más o varias posibilidades para que tú te puedas graduar. Entonces te dice, puedes hacer un proyecto de grado, que en este caso un proyecto de grado es como esto de proyecto productivo, ¿sí? Porque el proyecto productivo es un trabajo riguroso. Te da la alternativa de hacer la práctica, te da la alternativa de participar en un semillero de investigación, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo acá. Siendo los aprendices de tecnología, ya a un nivel más avanzado, y desarrollan competencias a niveles administrativos y estratégicos, el proyecto productivo les ayuda a fortalecer esas competencias, ¿cierto? Por eso es que el aprendiz de los niveles técnicos no aplican en esta, pero sí aplican en las otras 4. Es por eso, es porque realmente por el nivel de formación, la exigencia que tiene un proyecto productivo es mucho superior, o es muy superior más bien a la alternativa, a la del aprendiz tecnológico. Entonces, por eso esta alternativa no aplica para ustedes en este momento. ¿Listo? Pero sí aplicaría estando a nivel tecnológico. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias por la explicación. Listo. Bueno, entonces entramos a la última alternativa de ustedes, que se llama pasantía, y es donde yo digo que cabe el resto del mundo, ¿cierto? ¿Por qué digo que cabe el resto del mundo? Porque pues si ustedes ya han mirado las otras, ustedes van a decir, profe, contrato de aprendizaje, sí, puede ser una opción. O alguno dirá, no, profe, no puedo porque yo ya tuve en otro programa diferente, en otra técnica, entonces no puedo tener contrato de aprendizaje, ya descartó contrato. Alguno me dirá, no, profe, pues yo no trabajo, entonces no puedo tener vinculación laboral, descartado. Otro me dirá, no, pues monitoría, pues ¿cuándo aplico una monitoría? Porque hay que cumplir muchas condiciones, ¿cierto? Entonces les digo, aquí entramos el resto del mundo. ¿Por qué entramos el resto del mundo? Porque la pasantía es una modalidad que le permite al aprendiz negociar todas las condiciones de su práctica. Y aquí aclaro, al aprendiz negociar todas las condiciones de su práctica. Aquí yo no entro como institución a negociar nada. Simplemente recuerde que nosotros somos los facilitadores de su proceso y los vamos a acompañar. Entonces, ¿qué pasa en la pasantía, valga la redundancia? Entonces, es una alternativa donde ustedes van, gestionan una empresa para realizar su práctica y con ellos van a negociar todas estas condiciones que hay acá. Primero, entonces van a negociar con el empresario qué actividades o funciones van a realizar y ahí es donde ustedes se tienen que descrestar porque al final ustedes tienen que aprovechar y definir y establecer que efectivamente esas funciones que estén concertando con el empresario apliquen completamente a todo el tema de su proceso de formación, ¿cierto? Eso significa que cuando ustedes vayan a hablar con un empresario, ustedes tienen que tener la suficiente propiedad de lo que ustedes pueden hacer. No me van a decir que voy a buscar una práctica, profe, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis funciones? Y me han escrito, profe, es que mira, me fui a hablar con una empresa y resulta que me preguntaron que yo qué sabía hacer. ¿Y usted qué sabe hacer, profe? Yo no sé. Yo, ¿cómo así? Usted no estudió y era un aprendiz tecnológico, usted no estudió casi año y medio y me va a decir que no sabe para qué se está formando. Ay, profe, yo no sé, yo pues está muy grave, entonces me va a tocar devolverlo al principio, ¿cierto? Porque recuerden que ustedes tienen el contenido del programa, el diseño curricular, y en el contenido del programa están las competencias, y en base a las competencias ustedes pueden saber y definir qué pueden hacer. Segundo, si tienen dudas, pues para eso están los instructores. Profe, yo me estoy formando para qué, dígame yo qué puedo hacer, yo qué soy capaz, cuál es mi capacidad para estar en una empresa, ¿cierto? Y en base a eso ustedes ya se podrán ubicar. ¿Por qué es tan importante que lo tengan claro? Porque cuando uno va a negociar una pasantía, muchachos, ustedes tienen que saber qué es lo que van a hacer. Y sobre todo porque no es lo mismo ir a pedir una pasantía donde usted vaya a pedir un favor, es decir, usted diga, ay, hola, don Juan, ¿cómo está, don Juan? Es que, mira que yo estoy estudiando un programa en el SENA y es un programa de contabilidad. Quería preguntarle si usted de pronto me puede dar un espacio
para yo hacer mis prácticas. Pues don Juan inmediatamente da timbrar, oiga, este está loco. Práctica y menos en el área contable, área como es de delicada para mí, yo que manejo como 4 contabilidades. No, 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 eso es un problema para mí, ¿cierto? Eso, él va a pensar dentro de sus adentros, no les va a decir todo eso, ¿cierto? Mientras que cuando ustedes van a hablarle a don Juan con propiedad, y usted le dice, ve don Juan, ¿cómo está? Mi nombre es Tania, yo estudio un programa de contabilidad y yo quiero apoyarle y aportarle a su empresa. Es que yo tengo la capacidad de apoyarle en esto, en esto, en esto y en esto. Inmediatamente usted va a timbrar a don Juan y lo va a poner a pensar, ay no, mira, esta muchacha sabe el tema, ¿cierto? Y segundo, si puede saber qué dificultades tiene la empresa en el área de contabilidad, es bienvenido porque usted le va a ir a vender una idea en lo que usted puede ser aportante y le puede ayudar mucho a la empresa. Entonces es muy importante que cuando ustedes van a concertar una práctica, ustedes tengan muy claro qué van a hacer, qué pueden hacer y sobre todo si pueden conocer un poco de la organización donde van a estar para que puedan conocer qué necesidades tienen en el área en la que ustedes son fuertes, es decir, donde van a hacer su práctica, van ganados, ¿cierto? Porque cuando usted genera una necesidad, pues usted tiene el sartén por las manos y usted puede negociar las condiciones. Entonces ya después de negociar esas funciones, usted tendrá que negociar un horario mínimo 20 horas. ¿Y por qué digo mínimo 20 horas? Porque si usted logra negociar un tiempo completo y le van a hacer un reconocimiento económico, pues se puede estar un tiempo completo en la empresa. Debe de negociar, ahí pues como les menciono, si hay o no hay un apoyo económico. Debe negociar los días en los que va a estar, es decir, qué días, en qué horarios, si es de lunes a viernes, si es de lunes a sábado, si es de viernes a domingo, ¿cierto? Porque ustedes son los que determinan acá o negocian con la empresa ya las condiciones. Entonces, todo esto lo tienen que negociar, incluyendo si la empresa los va a afiliar a la ARL, que es el deber ser. La empresa está obligada a afiliarlos. Profe, y si no me afilia, pues yo les diría, si no la afilia es por 2 razones. O porque lo están viendo ustedes todavía como el favor de la práctica y lo están viendo como un problema. O segundo, el desconocimiento de la norma, ¿cierto? Porque al final, si un empresario lo ve como un problema, es decir, ve que afiliarlo a la ARL es un problema, es porque no conoce la norma o porque está pensando que no va a ser muy productivo para usted estar allá, para él que usted esté allá. Porque es que realmente afiliarlo a la ARL no es costoso, muchachos. Si los tienen que afiliar a un riesgo 1, la afiliación a la ARL vale 8-10 mil pesos, o sea, eso es muy barato. Y si multiplico eso por 6, estamos hablando de que no son 60.000 en 6 meses. O sea, realmente es muy económico afiliar a un aprendiz en práctica a la ARL, ¿cierto? Entonces, pues, puede ser desconocimiento de la norma o simplemente no ha percibido lo que usted puede hacer en la empresa, entonces lo va a seguir viendo como ese favor. Listo, entonces todo eso tiene que quedar claro. Recuerde las actividades que van a realizar, los horarios, si hay apoyo económico, la afiliación a la ARL, los días que va a estar y desde qué fecha hasta qué fecha. Unas fechas tentativas, porque al final el inicio de la práctica y la finalización depende de que se le apruebe la práctica. Listo, recuerden que ustedes presentan toda la documentación a nuestro centro de formación, es decir, al instructor Andrés en este caso, para que él pueda revisar y velar porque las competencias que se van a, las competencias de un programa se puedan cumplir mediante esas actividades que ustedes concertaron con ellos. Listo. Entonces, en el caso de esta modalidad, también se requiere de que sea registrada al menos 5 días de antelación, de tal manera que nos den el tiempo de revisar, evaluar y si sí solicitar el registro para que puedan iniciar la práctica. Si no, también se les informará. Bueno, muchachos, ¿tienen dudas hasta acá o no tienen dudas? Podemos continuar. No, señor.
Listo. Entonces, ya teniendo claro la última modalidad, pues vamos a mirar qué documentos requerimos para registrar esa modalidad. Muy importante, uno cuando hace un acuerdo de pasantía con una empresa, nosotros hacemos una recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? Que ustedes firmen con la empresa un documento que se llama acuerdo de pasantía. ¿Qué busca ese documento? Algo muy sencillo, que la empresa esté tranquila, porque a veces pensarán que es que ustedes los van a demandar, que ustedes van a poner problemas, en fin, porque eso se llegará a ser un vínculo laboral después y después demanda a la empresa. No, por eso se les recomienda que se firme un acuerdo de pasantía entre el aprendiz y la empresa, de tal manera que la empresa quede tranquilo y obviamente el aprendiz también quede tranquilo. Listo. Cuando se firma ese acuerdo, que es como si cuando uno lo contrata a una empresa, debe firmar el contrato laboral, ¿cierto? Después de firmar ese acuerdo de pasantía, la empresa debe de expedirle un certificado o hacer una carta de aceptación de la pasantía. ¿Qué deben de tener esa carta? Deben ir en formato membrete, no superior a 30 días, o sea, que no tenga una vigencia de más de 30 días el certificado, y que aclare todas esas condiciones que hablamos atrás, es decir, las funciones, es decir, si los afilia a la ARL, los días que va a trabajar, el número de horas, si va a haber remuneración económica o no. Listo, todas esas condiciones tienen que quedar claras en ese certificado de aceptación de la pasantía, que es el primer documento que deben enviar. Segundo, el formato de inscripción de etapa productiva. Tercero, el formato de selección o modificación de la alternativa. Que estos documentos, como se dan cuenta, son documentos para todas las modalidades. O sea, aquí no, es que esta sí, esta no. Todas las modalidades deben diligenciar estos documentos. Y también debe venir el certificado de afiliación a la ARL. Si la empresa por alguna razón dice no te puedo afiliar a la ARL porque no tengo plata, que eso no debería ser una respuesta, simplemente si en el certificado de la pasantía debe de quedar claro si no los afilia, entonces si viene especificado por qué no los afilia, entonces no adjuntamos ese certificado porque no tendrían cómo presentarlo, pero sí adjuntan entonces los dos documentos que están más abajito: certificado de afiliación a la EPS y fotocopia de la cédula al 150. Estos otros dos documentos, ¿para qué? Para si van a realizar o quieren realizar la práctica en esa empresa, aunque no los vaya a afiliar a la ARL, igual ustedes tienen que estar afiliados a la ARL. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a solicitar a nuestro centro de formación que los afilie a la ARL. ¿Listo? ¿Y con qué documentos debemos presentarle al centro de formación? Todos estos, incluyendo el certificado de afiliación a la EPS y la fotocopia de la cédula, ¿cierto? Y obviamente pedimos a la autorización a la coordinadora académica en base a lo que la empresa ya ha mencionado de por qué es. ¿Listo? ¿Qué particularidad tiene la afiliación en nuestro centro de formación? Que solamente se hace los primeros 12 días de cada mes. ¿Eso qué significa? Que si ustedes me presentan o me solicitan una afiliación el día 15, el día 17, el 15, el 18, el día 20, no me los van a afiliar sino hasta los siguientes primeros días del mes. O sea que su práctica no inicia sino hasta el siguiente mes. Listo, que les quede muy claro eso. Y en el caso de la pasantía, lo mismo, ustedes tienen que, como les decía, tienen que proyectar mínimo 5 días en la fecha de inicio, de tal manera que nos den el tiempo de hacer la revisión de la documentación, la solicitud del registro de la práctica si se cumple, y obviamente pues que les podamos confirmar eso. Listo. ¿Quedan dudas o queda claro lo que llevamos hasta este momento? Ahí ya conocimos las 4 alternativas de práctica. Se las recuerdo: contrato de aprendizaje, vinculación laboral, monitorías y pasantías. ¿Dudas o podemos seguir avanzando? Bueno, entonces apliquemos silencio administrativo. Continuamos. Les decía ahora que la afiliación
es obligatoria en cualquier alternativa de práctica, no importa cuál sea la alternativa, es obligatoria la afiliación. Aquí muestro quién debería ser el responsable de acuerdo a la alternativa. Contrato de aprendizaje y vínculo laboral, la empresa está obligada a hacerlo y en pasantía debería hacerlo, ¿cierto? Vuelvo y les digo, si por alguna razón la empresa dice que no puede, que no tiene el recurso, simplemente nos informan y revisamos la manera en que el centro los pueda afiliar. Y si encuentran una práctica, por ejemplo, en una entidad gubernamental como una alcaldía, una gobernación, un hospital o en alguna entidad estatal, una ONG incluso, la afiliación sin ninguna dificultad la haría nuestro centro de formación. Y en el caso, pues como les digo, ustedes no participan en proyecto productivo en este momento, pues esta modalidad no aplicaría. Importante recordarles cuáles causas suspenden un contrato y qué significa suspender un contrato. Listo. Estas 5 causas suspenden un contrato: una incapacidad médica, una licencia de maternidad, una calamidad doméstica, caso fortuito o fuerza mayor. El mejor ejemplo fue pandemia, ¿cierto? Casi el 90% de los contratos, cualquier tipo de contrato, o sea, es decir, cualquier modalidad de práctica fue suspendida con caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo contratos laborales, en fin, y unas vacaciones. ¿Qué significa suspender el contrato? Lo primero que hay que aclarar es que son 6 meses de práctica, ¿cierto? Entonces, suspender el contrato significa que pues, si por alguna de estas razones usted no está en la empresa, por ejemplo, se incapacitó, un día, 10 días, 20 días, un mes, ¿cierto? ¿Quién determina si esos días de la incapacidad los de recuperar? La empresa, ¿cierto? Porque hay empresas que dicen, no, pues 1 o 2 días no tengo problema, pero pues cuando van sumando los 1 o 2 días, ya llevan más de 30 días, como me ha pasado con aprendiz, de la empresa dice, no, yo ya no le puedo manejar el tiempo, ¿cierto? Tengo que ponerle a recuperar, porque es que estos 2 meses ya llevo un mes incapacitado, entonces no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, una incapacidad médica suspende el contrato. Una licencia de maternidad son 4 meses y medio que tienen las mujeres en licencia de maternidad, entonces con mayor razón. Ahora sí, ¿qué significa suspender el contrato? Significa que el tiempo en lo que se está presentando alguna de estas situaciones, en ese momento se para el contrato y se retoma el tiempo después de que pase esto, es decir, el contrato amplía el tiempo, ¿sí? Porque si no, pues sería muy rico para las chicas que tienen no tuvieron bebé, pues una licencia de 4 meses y medio, pues muy rico práctica solamente 1 mes y medio, ¿cierto? No, pero eso no funciona así. ¿Listo? Entonces, suspender el contrato significa que cuando pase alguna de estas causales, se para en ese momento y se retoma cuando ya hayan regresado de esa situación por la que se suspendió el contrato. Es decir, ampliamos el tiempo del contrato. ¿Queda claro? Carlos, silencio administrativo. Nah. Sí, ahorita hacemos la prueba final, a ver, ellos son los que se van a corchar, profe. Listo. Muy importante también conocer las causales por las que se puede terminar un contrato. Y aquí hablo de cualquier tipo de contrato, lo mismo que cuando hablo de suspender un contrato. Mire que aquí no hago especificidad si es un contrato laboral, un contrato por vínculo, una pasantía, no. Cualquier tipo de contrato o cualquier modalidad de prácticas puede ser suspendida o cancelada. ¿Listo? Acá en el caso de pues estoy hablando de las causales de terminar un contrato o cualquier modalidad de práctica. El ideal es que sea por el vencimiento de ese contrato o esa modalidad, es decir, que pasen sus 6 meses y que logren cumplir el objetivo. ¿Listo? Ese es el ideal y es por donde esperamos que todos salgan. Segundo, por un mutuo acuerdo, hay situaciones específicas que llevan a eso, ¿cierto? Por ejemplo, tengo el caso, les puedo presentar muchos, pero les voy a presentar uno. El caso de un chico que estaba en vínculo laboral, él iba a pasarse a una empresa a hacer contrato de aprendizaje porque él trabajaba en algo completamente diferente a su formación y encontró una empresa que le iba a patrocinar. Entonces, por esos días que firmó el contrato con la empresa, iba a terminar el contrato de trabajo, pues tuvo un accidente laboral y resulta que el chico no pudo iniciar nunca su práctica.
se esperó casi 6 meses, le suspendieron el contrato 6 meses mientras esperaban que se resolviera su situación médica, nunca se logró. En ese orden de ideas, la recomendación para las partes fue finalicen su contrato de mutuo acuerdo. Primero, para que el aprendiz pueda cubrir su cuota de aprendizaje y pueda cubrir la necesidad que tiene. Y segundo, para que el aprendiz pudiera resolver su situación médica de salud, ¿cierto? Y laboral, porque al final pues es un tema laboral, porque ya lleva mucho tiempo incapacitado. Entonces mire que eso es una situación muy específica en la que uno recomienda una finalización de mutuo acuerdo, que también es válida. Y si fuéramos a un comité académico, pues ir por un mutuo acuerdo en un contrato significa que alguna situación específica se dio y no hay ninguna dificultad en que el comité autorice realizar otra práctica diferente, o hasta nos podrían autorizar la firma de un contrato nuevamente si es un contrato de aprendizaje. Eso lo determina el comité. Lo que nunca quisiera que nos pasara, y pasa, y es por donde más pasa, es llevar aprendices, es que se les termina el aprendiz el contrato por incumplimiento del aprendiz. Es lo que no queremos que nunca pase, y es por donde más pasa, por más que nos recomiendan. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos? Que ustedes no lleguen ahí, porque si llegamos por incumplimiento del aprendiz, eso significa que es probable que dependiendo de la falta o la situación que el aprendiz haya generado, se le pueda finalizar el proceso de formación, es decir, que el comité determine que le cancelen matrícula. Eso es delicado. Recuerden que al principio les dije, todas las faltas de práctica son graves, ¿cierto? Pues el comité determinará, y si es por incumplimiento del aprendiz, con mayor razón y más delicado aún. Y hemos tenido, desafortunadamente, porque esos no son casos que uno quisiera mencionar, pero desafortunadamente son casos que hay que mencionar, cancelaciones de matrícula por las situaciones que pasen con el aprendiz en la empresa. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre, cualquier situación que esté pasando en la empresa, cuéntenlo a nosotros, pregúntenos, profe, ¿qué podemos hacer? Profe, apóyeme, está pasando esto, quisiera que usted viniera, quisiera que nos acompañara, quisiera que viéramos qué va a pasar. O si la empresa llama, muchachos, pues también hay que ir, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, esperemos que no pase, a ustedes no les pase una situación de estas. Y también llevamos a comité académico y podemos finalizar un contrato por incumplimiento de la empresa. ¿Qué es un incumplimiento de la empresa? Y tengo muchos ejemplos, pero un incumplimiento de la empresa muy sencillo. Resulta, acontece y pasa que intentamos con una empresa, buscamos la manera de poder contactar al jefe, poder reunirnos con él, buscar, mirar si las funciones son acordes al proceso, y no se logró. La empresa necesitaba un aprendiz diferente, ¿cierto? Es decir, que la empresa lo contrató a usted y resulta que el perfil suyo no era el que estaba buscando y lo contrató. Resulta que intentamos contactar al empresario, llevamos 20 días, llevamos un mes buscándolo, no aparece, ¿cierto? Es decir, no hemos podido hacer los seguimientos. Sencillo, reportamos al comité académico esa situación, llevamos a la empresa por incumplimiento y seguramente nos autoricen, de acuerdo a la situación, o le autorizan al estudiante pues un cambio de empresa, precisamente porque la empresa en la que está no aplica, ¿cierto? Entonces mire que causales de contrato solamente tenemos esta, determinación de contrato tenemos estas, o terminación de modalidades de práctica. Vuelvo y les digo, desafortunadamente, por donde más llevamos a comités académicos aprendices es por incumplimiento del aprendiz. Y lo más particular es que no es por incumplimiento, por falta de conocimiento, es decir, que tengan una mala formación. Por el contrario, resaltan mucho la formación que reciben en el centro de formación. Es una formación muy buena, muy pertinente, con muy buen conocimiento. Pero desafortunadamente son temas actitudinales por los que llevamos un aprendiz. Listo. Recordarles que cualquier modalidad de práctica tiene que quedar registrada, debe de quedar registrada en Sofía Plus. Si no queda registrada, muchachos, no hay nada que hacer, se les puede perder el tiempo, y aquí les dejo el ejemplo más sencillo.
El SENA no homologa prácticas. Puede ser una persona que lleve 5, 10, 15, 20 años trabajando y no homologa prácticas. Es más, mire que cuando hablé de vinculación laboral, por ninguna parte les mencioné que les podemos homologar. No homologa, ¿sí? Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso. Y más aún si la alternativa de práctica es diferente a vínculo y aún así ni siquiera vínculo homologa. Entonces, si ustedes creen que iniciaron su práctica, si ustedes creen que está pasando el tiempo de la práctica y ven que no los llamamos, ven que no les hace mucho seguimiento, preocúpense, porque si eso pasa es porque ustedes no han hecho algo adecuadamente y su práctica no está registrada. ¿Y qué significa eso? Que ese tiempo que no se ha registrado se puede perder, ¿sí? Porque imaginen que ustedes empiecen 1, 2 o 3 meses y no se haya hecho los acompañamientos, no estén presentando las bitácoras, entonces no hay cómo darle trazabilidad al proceso de ustedes y eso significa que ese tiempo se les puede perder. Te recuerden, todas las modalidades deben de quedar registradas. Ustedes deben de asegurarse con el instructor que la práctica quede registrada. Yo no tengo problema y estoy seguro que el instructor Andrés tampoco tendrá problema en que ustedes lo busquen. Profe, yo estoy bien, profe, yo estoy registrado, ¿cierto? Pero no nos van a llamar a preguntarnos, profe, ¿cómo registro la práctica? No, por eso está esta grabación, por eso se les está dando este espacio, por eso ustedes deben de estar muy juiciosos anotando, porque de acuerdo a la alternativa que ya conocieron qué documentos deben de presentar y ya saben en qué tiempos tienen que presentarlos. Entonces, no vayan a preguntar lo que ya está acá, ¿cierto? Es muy diferente que ustedes nos pregunten, profe, sí quedé registrado, estoy bien, vamos con un mes de práctica, ya presenté mis bitácoras, ¿cierto? A que ustedes nos pregunten otra cosa diferente. Entonces, recuerden, todas registradas, porque si no se registran, no se puede evaluar la competencia de práctica. Entonces, como si no hubieran hecho nada, listo. Mucho cuidado con eso. Recordarles que la práctica hace parte de este proceso de formación. Recordarles que de lo bien o mal que se desempeñen en su empresa, vamos a tener la oportunidad de que se les abra o no se les abra una oportunidad dentro de ella, ¿cierto? Tenemos muchos casos y muchas experiencias donde efectivamente la práctica es tan buena que el aprendiz se ha quedado en la empresa, ¿cierto? Pero también es cierto que si no le ha ido bien, es posible que no se quede, pero también es cierto que si les puede ir muy bien, pero la empresa no tiene el espacio para vincularlos, no los va a poder vincular, pero sí los podrá recomendar. Y recuerden que es muy importante un buen proceso, porque eso es una puerta que se les abre, y además que ustedes son representantes de nuestra institución estando allá, o sea, ustedes son nuestra cara en la organización. ¿Dudas hasta acá? ¿Inquietudes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece ser que bueno, tampoco tienen. O me volaron o me quedaron dormidos, una de dos, profe. Listo. Estos son mis datos, igual si tienen dudas, inquietudes pueden tomarlos, igual también sé que va a estar el instructor Andrés muy pendiente de ustedes, entonces a mí me pueden escribir, hacerme cualquier pregunta de práctica, o si no, pues ya con el instructor Andrés directamente. Voy a dejar de compartir esta presentación. Profe, ¿la segunda parte se la doy yo o la va a manejar usted? Carlos, no, la segunda parte la manejo yo. Yo no tengo ningún inconveniente en explicarles cómo diligencian el formato de seguimiento de etapa práctica y cómo lo tienen que enviar. Cómo hacen para registrar la etapa práctica para que se les haga la visita. Cómo deben diligenciar este formato de selección de etapa práctica, el que es en Excel, y cómo lo envían. Y cómo diligenciar las bitácoras y cómo las tienen que enviar. Entonces yo creo que es claro hasta acá toda la información que tú nos has dado. Y ya Listo, lo otro, profe, pues no. sí, yo lo manejo, pues sí, y sabría explicárselos pues al detalle a los muchachos. Listo, profe, no hay problema. Pues muchachos, entonces yo creo que yo finalizo acá, ya quedan pues con el instructor Andrés. Les agradezco mucho por el tiempo, espero pues que la información para ustedes sea clara
Igual, vuelvo, les digo, cualquier duda con el mayor de los gustos, estoy, ahí quedan con mis datos, o ahí también está pues el instructor Andrés para acompañarlo, listo. Pues muchísimas gracias para ustedes y feliz tarde. Feliz tarde, Carlos, y muchas gracias. A pues, usted, por doctor, muchas gracias. Con mucho Muchas gusto, gracias por cuídense la mucho. información. Bueno, bendiciones, cuídense. Bueno, listo chicos, entonces quedamos pendientes solo de una sesión el día de mañana. Recuerden chicos que hay unos aprendices pendientes, tienen plazo hasta hoy porque ya mañana se empieza a evaluar y se define qué aprendices, es decir, yo mañana ya en la tarde tengo que entregar un reporte de qué aprendices se pueden ir para su etapa práctica y cuáles no. Listo. Entonces mañana antes de la sesión sincrónica pues les estaré informando de eso y también les estaré informando de cómo es que deben enviar la documentación para que, como decía el profe o el instructor Carlos, para cómo ir registrando la etapa práctica, cómo ir enviando soportes de cómo ha sido su desempeño, cómo va su desempeño, y que al final de los 6 meses pues su etapa práctica sea válida y no tenga ningún inconveniente. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos mañana a las 5. Se cuidan pues mucho. Listo. Ok, muchas gracias, instructor. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Gracias, ustedes por doctor. asistir. Gracias, instructor. Bueno, Y pues está chino si le da ni bueno, chao.